Gloria a Dios. Gloria a Dios por estos tiempos. Gloria a Dios por estos tiempos que el Señor nos da, por estos tiempos que el Señor permite que tengamos cada uno de nosotros, mis hermanos. Y como siempre lo digo, esto es un privilegio grande, un privilegio enorme, el podernos parar en este lugar, mis hermanos, no para agradarle al hombre, ni para la vanagloria del hombre, sino dándole gracias a Dios porque Él lo permite, que uno de sus hijos se pare en este lugar a predicar su palabra, a alabarlo con cánticos, con himnos, y es un privilegio enorme, mis hermanos. No saben cuánto privilegio nos da el Señor cuando nos paramos en este lugar. Por eso ahí donde está cada uno de ustedes, mis hermanos, yo los invito a que pongan esas ganas de servirle a Dios, esas ganas de decir al Señor: Padre, impúlseme a mí también a pararme en ese púlpito, sea en la alabanza, sea en la palabra, pero impúlseme a hablar tu palabra, a que yo te pueda servir. Es un privilegio enorme, mis hermanos. Un día yo también estuve ahí en una silla sentado, pero el Señor me dijo: es tiempo de que se levante, es tiempo de que se levante y que empiece a servirme, empiece a trabajar en mi obra, porque para eso lo rescaté de ese antro, de ese lugar oscuro, de ese lodo cenagoso que era la droga, que era todo lo que hacía después de drogado. Y hoy estamos aquí, mis hermanos. Pídaselo al Señor, porque Él lo levanta de esa silla y lo coloca en lugares donde Él los quiere colocar, así como nos ha colocado a sus líderes. Amén. Amén. Mi hermano Gregorio nos regala el título del mensaje, por favor. Hoy le dije, por favor. Amén. No hagan lo que ellos hacen. Amén. ¿Qué creen ustedes que la palabra nos quiere hablar hoy cuando dice el título del mensaje? No hagan lo que ellos hacen. Amén. Lo que el mundo hace. Pero aquí la palabra nos va a mostrar algo muy tremendo, mis hermanos. Y no nos va a hablar solamente del mundo, porque no nos va a hablar hoy del mundo, de las personas, de los que se pierden hoy afuera. Nos va a hablar de los que hoy estamos adentro, de los líderes, de los que hoy queremos servir al Señor. Y vamos a ver en la palabra que ahora el Señor nos va a regalar a través de su Santo Espíritu, cómo nos va a hablar a cada uno de nosotros, mis hermanos, a los que hoy ejercemos el liderazgo y a los que hoy tienen esas ganas de ejercer el liderazgo, de no hacer lo que ellos hacen. Amén. Amén. Ahí donde están, mis hermanos, si no tienen ningún impedimento, colóquese sobre sus pies. Vamos a orar al Señor para que esta palabra sea dirigida por su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, por este tiempo de poder, este tiempo, Señor, donde tú nos quieres hablar como pueblo, bendito Padre de la gloria. Padre, yo te pido que sea el poder de tu Santo Espíritu moviéndose en cada corazón, en cada vida, Señor. Que sea el poder de tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que sea trayendo convencimiento a cada corazón, a cada vida, a cada alma, bendito Dios de los cielos. Padre, que no salgan de este lugar como vinieron, Señor, sino que salgamos de aquí, Señor, como tú nos quieres enviar a cada uno para nuestras casas. Padre, que tu palabra hoy toque las fibras de nuestro corazón y que sea como esa espada de dos filos, bendito Dios, que entra hasta lo profundo de nuestro ser, que toca, bendito Dios de los cielos, Señor,
Padre Santo, Señor, lo profundo de nuestro ser y que quebranta todo hueso, bendito Dios, y toca nuestros tuétanos, bendito Padre de la gloria. Que tu palabra, Señor, rompa, Señor, quiebre, Padre Santo, Señor, ese corazón de piedra, bendito Dios de los cielos, que sea esa palabra como un martillo, bendito Dios, tocando, bendito Padre Santo, Señor, nuestro corazón y quebrando ese corazón de piedra. Que hoy tengamos un corazón de carne, bendito Dios, para apropiarnos de esa palabra, para que esa palabra quede tatuada en nuestro corazón. Te lo pedimos en esta noche, bendito Dios, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él está en este lugar, mis hermanos. Muy bien, como lo decía mi hermano, es tremendo, porque Dios hoy nos está haciendo una invitación, y la invitación es que nosotros no seamos como ellos, no hagamos las cosas que ellos hicieron. La palabra, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 1 en adelante, mis hermanos. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo le hablaba a la multitud, pero también le hablaba a sus discípulos. O sea, la palabra estaba, como lo decimos aquí, la palabra estaba para afuera, pero también estaba para adentro. Era para ellos, pero también era para nosotros esta palabra que el Señor les dio a sus discípulos, pero también lo escucharon las multitudes. Y vemos que el Señor Jesucristo estaba acusando a los líderes de la iglesia de ese momento. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo estaba acusando a los fariseos y a los escribas de no ser coherentes con sus enseñanzas. Amén. Entonces vamos a ver en el primer versículo, dice la palabra, Evangelios según San Mateo, capítulo 23, verso 1 en adelante, dice la palabra: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3: así que todo lo que os digan que guardaréis o que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tremendo, mis hermanos, ¿cierto? Perdón. Tremendo, mis hermanos, cómo empieza nuestro Señor Jesucristo. Empieza el versículo 1 a decir que Jesús estaba hablando a quienes, a la gente, o sea, a la multitud, pero también a sus discípulos. Y los estaba reconviniendo de algo. Les estaba diciendo: les voy a decir algo para que ustedes no lo hagan. No vayan a cometer el error de ustedes hacer lo que ustedes les ven hacer a ellos. Y nos muestra la palabra, está diciendo que Jesús le habla y les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué nos está diciendo la palabra en este momento, mis hermanos? Vemos que Jesús está haciendo una denuncia pública de la hipocresía de los fariseos, que eran responsables de interpretar la ley de Moisés en la sinagoga ante el pueblo judío. Vemos que el Señor estaba haciendo una denuncia pública y les estaba diciendo, tanto a la multitud como a sus discípulos, ellos a la verdad se sientan en la ley de Moisés. O sea, ellos son hombres y mujeres. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Porque es tremendo como lo dice esta traducción.
dice la palabra, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés, ¿cierto? Cuando la palabra dice que ellos se sientan en la ley de Moisés, ellos están sentados, está diciendo, ellos permanecen en esa ley. O sea, para ellos esa es la ley que ellos profesan. No es ni el mismo Dios, porque si ellos profesaran a Dios, estuvieran conociendo que el que estaba delante de ellos, Jesucristo, era enviado por Dios. Y vemos que Jesucristo les estaba diciendo, esos maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. O sea, son los que más conocen la Torá. Son los que más saben de palabra. Son los que más entienden de las leyes que Dios ha puesto para que nosotros como pueblo sigamos. Pero, dice la palabra, en el verso 2, la frase, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿cierto? En la cátedra de Moisés. Estaba mostrando Jesús a las multitudes, pero también les estaba mostrando a los discípulos que los fariseos eran los que estaban continuando la obra de Moisés o los que hablaban con la autoridad de Moisés. Hoy somos nosotros, mis hermanos, los que hablamos en la cátedra de Moisés. Hoy somos nosotros los que hablamos en la palabra de Dios. Hoy somos nosotros los encargados de llevar la palabra de Dios. Hoy somos nosotros los encargados, mis hermanos, los líderes. Hoy somos líderes, todos somos líderes. Todos somos hermanos en Cristo y todos hoy tenemos una porción de palabra para llevarle a las personas que están alrededor de nosotros. A nuestros hijos, a nuestros padres, a los esposos o esposas, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, ¿cierto? A los vecinos. Hoy somos nosotros los encargados de llevar esa palabra. En ese tiempo eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los que eran los que llevaban, los que tenían ese poder de poder hablar la palabra del Señor. Pero es tremendo, mis hermanos, porque Jesús les estaba diciendo en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Es tremendo algo, mis hermanos, porque si nosotros vemos en Mateo capítulo 16, verso 12, que Jesús les estaba diciendo a ellos que tuvieran mucho cuidado de qué, de la doctrina, ¿cierto?, de los fariseos. El mismo Señor Jesús les dijo que tuvieran cuidado. Por eso el capítulo 16, verso 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En el capítulo 16, verso 12 les estaba diciendo, cuídense de esa doctrina. O sea, tengan cuidado de lo que ellos les están enseñando. Tengan cuidado de lo que están escuchando, de la palabra que los fariseos y los saduceos les están dando. Hoy, a mí me gusta también traer la palabra el día de hoy. Hoy también tenemos que cuidarnos porque la palabra nos lo dice. Cuidémonos de esa palabra que hoy están trayendo aquellas personas que están hablando desde un púlpito. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de esa palabra, porque el Señor se lo dijo en Mateo capítulo 16. Pedro, en el capítulo 23, verso 3, les está diciendo, así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les estaba diciendo, tanto a las multitudes como a sus discípulos, todo lo que ellos os digan, guardadlo?
porque era la palabra de Dios, porque era lo que Dios había mandado a través de su palabra a que nosotros aprendiésemos. Hoy el Señor está diciendo todo lo que hable el pastor Arturo, el pastor Jorge, el pastor Gilderman, la pastora Gloria y todos los que pasen aquí junto con el pastor César también, escúchenlo, ¿cierto? Escúchenlo. Pero si ustedes los ven hacer lo contrario de lo que la palabra dice, no hagan lo que ellos hacen. No hagan, no imiten sus acciones, no imiten su forma de caminar para el reino, no imiten la vida que ellos están llevando. Hoy somos los que llevamos la palabra, pero tenemos que practicar la palabra, ser hacedores de la palabra. No solamente es oidores, sino hacedores de la palabra. Nosotros venimos a predicar la palabra, pero nosotros también tenemos que practicar la palabra. Jesús vivía la palabra. Por eso Jesús les hablaba, les estaba hablando a ellos con autoridad. Jesús les estaba hablando a ellos con poder, mis hermanos, con autoridad, porque Jesús lo que hablaba lo estaba viviendo. Hoy somos nosotros los que tenemos, mis hermanos, que vivir. Si usted está hablando de Cristo, si usted está hablando de la fornicación, si usted está hablando del chisme, del pecado que hay en la iglesia, si usted lo está hablando es porque lo estamos viviendo. Es porque no estamos cayendo en ese pecado. Es porque no estamos viviendo en ese pecado. Es porque no estamos cometiendo ese error. Por eso la palabra dice, por sus frutos os conoceréis. ¿Cierto? Porque usted puede hablar muy lindo, yo puedo hablar muy lindo, pero si con mi vida estoy mostrando lo feo, entonces no es coherente. Por eso vemos, mis hermanos, que la palabra nos está mostrando que no es coherente, lo que ellos hablaban, mis hermanos. No era coherente las enseñanzas de los fariseos. No era coherente lo que ellos hablaban, porque ellos hablaban una cosa, pero decían otra o hacían otra. Entonces, vemos cómo Jesús, mis hermanos, critica la falta de coherencia entre la fe y la vida. Ellos hablaban y hacían mostrar que tenían mucha fe, pero su vida era una vida mentirosa, era una vida llena de vacíos, una vida llena de mentiras, mis hermanos. Entonces, por eso Jesús ahí en ese momento les estaba diciendo, estaba abriéndole los ojos tanto a la multitud como a sus discípulos, y les estaba dando una acusación a los fariseos delante de sus discípulos. Vemos en el verso 4, dice la palabra: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cierto? Perdón. Es tremendo, mis hermanos, porque en este segundo punto vemos cómo Jesús estaba acusando a aquellos fariseos y a aquellos saduceos y a aquellos escribas de esas prácticas no coherentes con el mensaje. Prácticas que estaban llevando, pero no eran coherentes. Estaban colocando cargas al pueblo, cargas que no deberían de colocar, porque ni ellos las podían mover siquiera con los dedos. No querían tocar esa ley o esas cargas que estaban colocando al pueblo con las yemas de sus dedos. Vemos, mis hermanos, que Jesús explica una metáfora y les está diciendo: los líderes religiosos del pueblo eran difíciles de cumplir las leyes,
porque ni ellos mismos se atrevían a seguir las leyes que ellos le colocaban al pueblo, mis hermanos. Es tremendo como hoy en día vemos lugares, mis hermanos, donde colocan cargas, donde colocan leyes, cuando ya hoy, mis hermanos, vivimos por la gracia, ¿cierto? Pero hoy todavía hay leyes que colocan en los lugares, en congregaciones, que ni ellos mismos las cumplen. Jesús estaba haciendo esa acusación delante del pueblo porque ni ellos mismos estaban cumpliendo esa carga que le estaban colocando al pueblo. Dice que en varios pasajes, por lo que ellos hacían, por las cargas que ellos estaban imponiendo, Jesús los trató muchas veces de hipócritas, fariseos hipócritas, les dijo, porque colocan cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y vemos, mis hermanos, en Mateo 21:13, cómo los trata de ladrones, porque dice la palabra: y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cierto? Vemos cómo Jesús les hablaba fuerte, mis hermanos. Vemos cómo Jesús sabía que ellos no estaban viviendo una verdadera vida cristiana. En ese tiempo no se veía todavía el cristianismo, pero no estaban viviendo una verdadera vida devocional con Dios. No llevaban esa devoción verdadera. No estaban siguiendo a Dios como verdaderamente deberían de seguirlo. Eran hombres líderes, hombres de renombre, hombres de títulos, hombres con pergaminos, ¿cierto? Hombres que querían que la gente los saludara con mucho ego, con mucho reconocimiento, pero no obedecían la ley. Hombres que la ley de Moisés la tenían solamente para llevársela al pueblo, pero no para vivirlos ellos mismos. Dice la palabra, la palabra nos está mostrando que, pero ellos ni con un dedo quieren moverla, ¿cierto? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchas sus pilaterías y extienden los flecos de sus mantos. Es tremendo, mis hermanos, porque vemos que ellos yo miro acá algo. Cuando habla la palabra pilaterías, está hablando de algo que ellos se colocaban en las manos o en la frente, se la amarraban. Era una cajita pequeña donde llevaban varios versículos de Deuteronomio. Yo les voy a dar los textos de Deuteronomio ahora, pero vemos que ellos realizaban sus prácticas religiosas para que fueran vistos por los demás. Y esas prácticas que ellos hacían eran prácticas vanidosas, prácticas llenas de vanidad, prácticas llenas de ego. Porque, ¿qué hacían? Para ser admirados, hacían ensanchar, mis hermanos, sus pilaterías, que eran cajas o fajitas de cuero con fragmentos de pergamino que contenían pasajes del Antiguo Testamento, como Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6, y Deuteronomio capítulo 11, verso 13 al 21. Esas pilaterías se colgaban en la frente o en la muñeca de la mano izquierda. Pero es tremendo, mis hermanos, porque eran cajitas pequeñas, porque el mismo Moisés mandó. La palabra manda en Deuteronomio
que sean amarradas las leyes, ¿cierto? Sea amarrada la palabra, sea llevada la palabra amarrada en sus mentes, en sus corazones. Pero ellos hacían esas cajas más grandes para que la gente los viera. O sea, ellos cumplían, pero querían ser vistos y querían, imagínense usted llevar una caja colgada desde la frente, una caja grande, que molestara sus caras, que molestara, pero ellos lo hacían ¿para qué? Para que la gente los vieran, que ellos eran hombres piadosos, ellos eran hombres de palabra, eran hombres que vivían metidos con las cosas del Señor, con la ley, que ellos vivían en la palabra, mis hermanos. Hoy lo vemos, mis hermanos, hoy vemos líderes, para llamarlos líderes, porque la palabra nos muestra, me mostraba en este tema, que no hay que llamarlos líderes, porque el único líder verdadero fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que la palabra, ellos querían mostrarle al pueblo que ellos eran los más piadosos, los más conocedores de la Torá. Es tremendo, mis hermanos, porque otra de las prácticas que ellos hacían era que extendían flecos en los mantos, y estos flecos o borlas eran adornos azules en las togas o mantos de oración que les recordaban la Torá. O sea, ellos vivían colocándose esos flecos, pero eran flecos normales, pero ellos los alargaban más para que la gente viera que ellos mantenían en plena oración. Mis hermanos, es tremendo porque eso no es en estos tiempos solamente que se ve la vanagloria. Esto no es solamente en estos tiempos que se ve el hombre, la mujer que quiere ser visto, el hombre o la mujer que quiere que lo aplaudan, o el hombre o la mujer que quiere que lo alaben y que los estén pronunciando en todo tiempo y en todo momento. También se vivía en los tiempos de los fariseos y en los tiempos de los saduceos. Ellos querían ser vistos. Por eso Jesús los estaba acusando delante de las multitudes y delante de sus discípulos. ¿Para qué? Para que la gente no siguiera sus caminos. O cuando ellos se pararan a orar, porque les gustaba orar entre las multitudes, ¿cierto? Para ser escuchados. Para que la gente, el Señor Jesús lo que quería era que la gente abriera los ojos y entendiera que eso no era de agrado para Dios. Eso desagradaba a Dios, porque lo estaba haciendo el hombre, era para ser visto. Era para ser visto. Eso lo estaba haciendo el hombre no para agradar a Dios, no para llevar al pueblo de Dios, a la multitud que no conocía de Dios, para llevarlo a Dios, sino que ellos lo hacían era para que el pueblo, esa multitud o esos judíos que lo escuchaban, ellos lo aplaudieran, ellos lo siguieran, ellos los tuvieran por demás. O sea, son líderes, son religiosos, son rabinos, son maestros, porque a eso les gustaba a ellos, ser renombrados. Y eso lo estaba acusando, lo estaba haciendo ver Jesús a la luz pública. Y es tremendo, mis hermanos, porque vemos cómo ellos también hacían eso para que la gente viera cómo ellos oraban, o cómo era la vida de oración de ellos. Y esos flecos, si nosotros vemos en Mateo 9:20, ese capítulo 9 y ese versículo 20 está hablando de aquella mujer con flujo de sangre que en medio de la multitud extendió la mano y tocó uno de los flecos que Jesús llevaba, o una de las borlas que Jesús llevaba en su, ¿cómo se llama esto? En su túnica, ¿cierto? Entonces vemos, mis hermanos, que ellos querían hacerlo, pero a la manera de ellos. Jesús los llevaba normal, Jesús hacía las cosas normales,
porque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús conocía la palabra, Jesús venía del cielo donde sabía cómo eran las cosas, mis hermanos. Y vemos cómo estaba haciendo Jesús las cosas tan perfectamente, mis hermanos, que todo le salía bien. En cuanto a los fariseos, los fariseos, mis hermanos, nunca vieron un milagro. En todo lo que los fariseos nos muestra la palabra, en los fariseos nunca hubo un milagro, ni un milagro de sanación, ni un milagro de liberación, ni un convertido a Dios, porque vemos más adelante, vemos que ellos van a las ciudades, van a las demás regiones a proclamar la religión de ellos, pero no para que la gente siga a Dios, sino para que la gente los siga a ellos. Haga de cuenta como hoy en día lo hace el político, que el político va de región en región proclamando la política, ¿cierto? Pero para que la gente los siga a ellos y vote por ellos. Eso lo hacían los fariseos en esos tiempos. Vemos, mis hermanos, que sigue diciendo la palabra en el verso 6. Dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Mis hermanos, esos hombres les gustaba siempre los primeros lugares. Esos hombres les gustaba ser vistos. Esos hombres les gustaba la vanagloria. Esos hombres les gustaba que donde estuvieran ellos, la gente se impactaran de verlos a ellos. Hoy lo vemos en este mundo, mis hermanos. Hoy lo vemos en la farándula. Hoy lo vemos, mis hermanos, en cuanto a las personas que hoy tienen dinero. Ellos quieren ser notados, se quieren hacer notar. Ellos quieren hacer una obra, pero que haciendo esa obra quiere que todo el mundo los vea. Y si nosotros miramos algo, no vayamos muy lejos. Aquellos influencers, ellos van a dar un mercado, pero tienen una cámara para que todo el mundo vea que dieron un mercado, para que todo el mundo vea que ayudaron a alguien, pero porque saben que esa cámara les va a dar vistas, y esas vistas les va a dar dinero, y les va a dar 3, 4, 5 y hasta 10 veces lo que ellos regalaron, mis hermanos. Eso le pasaba a aquellos hombres. Jesús acusaba a los fariseos de amar los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Tanto líderes religiosos del tiempo de Jesús como los de hoy buscan esos lugares de privilegio, ser reconocidos y sobresalir sobre los demás. Hoy hay gente, mis hermanos, que quieren sobresalir ante los demás. Gente que hoy quiere ayudar, gente que hoy quiere hacer las cosas, pero no para agradar a Dios, sino para agradarse de ellos mismos, sino para que todo el mundo los mire, porque lo hacían los fariseos, para que todo el pueblo judío los mirara y los tuviera en gran estima, en un alto nivel de religiosidad, porque no había espíritu en ese entonces, mis hermanos. En ellos no había espíritu. No se puede decir en un alto nivel de espiritualidad, porque ahí no había espíritu. Ellos mostraban la religiosidad, la amabilidad, pero en conveniencia, mis hermanos. Hoy tenemos liderazgos así. Hoy tenemos liderazgos, mis hermanos, que hacen las cosas para ser vistos, que hacen un favor, pero esperando que sean ellos también retribuidos. Y la palabra habla que cuando nosotros ayudemos a alguien, mis hermanos, ayudemos al que no tiene nada, para que no esperemos nada de él. No ayudemos al que tiene,
No ayudemos al que necesita en el momento, pero que nos puede devolver el favor. No. La palabra dice que nosotros debemos de ayudar a aquel que no tiene, a aquel que está pasando el momento difícil, pero que no nos puede devolver el favor. La palabra nos lo muestra, mi hermano. Y es tremendo porque a esos líderes les gustaba, mis hermanos, ese reconocimiento. Para que entremos en materia y para que hagamos este punto, lo hagamos conversatorio entre todos, mis hermanos, vamos a ver unos ejemplos, pero me gustaría que ustedes también, en el conocimiento que llevan, del tiempo que lleven caminando con el Señor, que digan en qué, ¿cierto? En qué han visto ustedes líderes también hacer esas obras para el reconocimiento de ellos. Tengo un ejemplo aquí. ¿Y cuál era el ejemplo? El de Santiago y Juan. Si lo vemos en Mateo, verso 20, capítulo 20, verso 20 al 28, Santiago y Juan eran discípulos de Jesús que también anhelaban lugares de privilegio. ¿Ah? Por eso hoy hay discípulos, hoy hay líderes normales en las iglesias, en las congregaciones, que quieren tener esos lugares de privilegio. ¿Y saben a son de qué? Quitando a la persona que va adelante de ellos para ellos pasar. No les interesa cómo lo van a quitar, no les interesa cómo lo van a pasar, no les interesa qué van a hacer, ¿cierto? ¿Qué maldad les van a hacer? ¿O qué mal les van a hacer? ¿O en qué los van a meter? Para que ese líder o ese hombre o esa mujer que va delante de ellos sea quitado para ellos ir en esos lugares de privilegio, mi hermano. Los vemos, aquí lo vimos en Juan, lo vemos en Juan y en Santiago, dos discípulos que fueron con la mamá y hablaron con Jesús y le dijeron: Señor, queremos que tú consideres y que coloque a mis hijos uno a la derecha y otro a la izquierda cuando esté en tu reino. Y Jesús le dijo: yo no puedo hacer eso. Jesús le dijo: yo no puedo hacer eso porque eso no me corresponde a mí colocarlos en ese lugar. Dice la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo os bautizo? Con que yo os soy bautizado, perdón. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso podéis beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Tremendo, mis hermanos, porque muchas veces queremos lugares de privilegios que no nos merecemos. Queremos lugares de privilegios que no hemos trabajado. Queremos lugares de privilegios que no hemos sufrido. ¿Cuántos hoy, mis hermanos, y lo voy a decir así, hoy los que estamos en este lugar, cuántos hoy hemos querido esos lugares de privilegio sin haber trabajado, sin haber luchado, sin habernos esforzado? ¿Cuántos hoy hemos querido estar en ese primer lugar cuando no nos merecimos siquiera el 10º lugar? Es tremendo, porque la palabra nos está mostrando que les dijo Jesús a cada uno de ellos, les dijo, pero Jesús les dijo
que enseñorearse y ejercer potestad o autoridad sobre los demás era una práctica ¿de quién? De los gobernantes. Esa práctica les gusta a aquellas personas, mis hermanos, que hoy están en ese lugar, que hoy se matan por ese lugar, que hoy matan personas por ese lugar, que hoy ponen leyes en ese lugar que no podemos llevar nosotros, pero son leyes que a ellos los favorecen, los gobernantes. Ellos son los únicos, mis hermanos, que pueden ejercer esa autoridad sobre los demás, ¿cierto? Era una práctica que ellos hacían sobre las naciones, pero dice, le dijo Jesús, la práctica de sus seguidores, en cambio, debía ser la grandeza del servicio, siguiendo el ejemplo que Jesús mismo les daba. Vemos, mis hermanos, cómo en el verso 28 Jesús les está diciendo, puesto que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. O sea, mis hermanos, que la palabra hoy nos está mostrando algo muy tremendo, que nosotros no vinimos a ser servidos, nosotros no vinimos a ser los primeros, nosotros no vinimos a que nos den todo, mis hermanos. Nosotros vinimos fue a servir. A diferencia de lo que pasa en el mundo, nosotros vinimos a servir. Mis hermanos, están equivocados el cristiano que hoy quiere que le sirva. Está equivocado el cristiano que hoy quiere estar en el trono esperando que todos vengan a traerle. Está equivocado, mi hermano, porque hoy somos nosotros los llamados a ir a servir, a ir a ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano. Hoy somos nosotros, mis hermanos, los que hemos sido llamados para ese servicio. Por eso Jesús estaba denunciando a los fariseos y a los saduceos, porque ellos querían los primeros lugares, ellos querían esos lugares de privilegio, ellos querían ellos querían que si los invitaban a una fiesta o a una cena, ellos querían que los sentaran en los primeros lugares, o sea, que ellos fueran los de mejor lugar donde estar sentados. Diferente a lo que Jesús nos está pidiendo hoy a nosotros, mis hermanos. Diferente a lo que Jesús está diciendo que no hagamos. Y otra acusación que Jesús les estaba haciendo era buscar reconocimiento. Ellos estaban buscando un reconocimiento para sus propias vidas. Dice el verso 7, y trajeron el asna, había ido para el otro capítulo. Dice el verso 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Cierto? Eso era lo que les gustaba a los fariseos. Y esa era la acusación que nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo delante del pueblo, delante de los discípulos y delante de aquellas multitudes. Vemos cómo los fariseos buscaban ser saludados en público y que los llamasen Rabí, Rabí, mis hermanos. Pero la palabra nos dice que nosotros no debemos dejar que la gente nos diga a nosotros, nos llamen a nosotros Rabí, porque el único maestro, el único verdadero maestro se llama Jesucristo. Jesucristo. Pero a ellos les gustaba que les dijeran Rabí. Los fariseos buscaban ser llamados Rabí. El tiempo de duración de los saludos, dice, era concordante con la dignidad o categoría social de la persona que recibía el saludo. O sea, si la persona era rica, si la persona era adinerada, así iba a ser el saludo.
un saludo enorme, un saludo de rompecostillas, un saludo donde se podía demorar tiempo, pero si el saludo iba a ser para un judío pobre o para una persona pobre, si mucho de pronto la mano, que no sé si en ese tiempo se daban la mano, que no creo. Hoy pasa lo mismo, mis hermanos. Hoy vemos líderes, para llamarlos líderes, porque la palabra ahorita nos va a mostrar que no hay que llamarlos líderes, hombres que ponen lugares de privilegio para aquellos hombres que vienen adinerados. Y la palabra misma nos lo dice, que no hagamos acepción de personas. Cuando nos habla de que si viene una persona rica, una persona adinerada, y entra a la congregación, y lo primero que hace el ujier es que, claro, venga mi hermanito, que aquí tenemos el lugar suyo, y lo único que falta es que pongan la silla en el altar y lo sienten en el altar, ¿cierto? Pero dice la palabra que también llega una persona pobre con sus harapos viejos y le dicen: mire a ver dónde se sienta usted, mire, busque el lugar donde sentarse. Y pasa, mis hermanos, pasa. Yo he estado en congregaciones trabajando como líder donde un día el pastor de ese lugar hizo ¿cómo se puede decir eso, mis pastores? Un teatro, una escena de teatro, y él se vistió de andrajoso, él se vistió de mendigo. Una ilustración, gracias mi hermano el pastor Jorge. Una ilustración la hizo el pastor y se vistió de andrajoso y pasó por todas las sillas, y donde se sentaba lo paraban. Los ujieres eran detrás de él así, porque donde se sentaba lo paraban. Y no, es que usted no puede estar aquí, no, pero usted no puede estar. Pero nadie sabía que era el pastor. Y él donde se sentaba y donde se paraba, la gente lo miraba y se les quitaba y le hacían el feo. Hasta que cuando empezó el culto, el pastor lo invitaron a subir al púlpito y se quitó el disfraz. Y le dijo: qué tristeza de mi iglesia, qué tristeza de mis hermanos congregantes, que me rechazaron porque venía andrajoso. Así rechazan a las personas, mis hermanos. Hoy son rechazadas las personas. Conozco varias congregaciones, varias denominaciones, donde si usted no va de cachaco, donde si usted no va de corbata, no lo dejan entrar. Donde si usted va a predicar así como hoy estoy predicando yo, no lo dejan parar en el púlpito, mi hermano. Donde si ustedes las mujeres van a entrar y van a entrar en pantalón, no las dejan entrar. Tienen que ser de vestido y blusa cuello tortuga. Y sin maquillaje. Y sin maquillaje. Conocí una hermana, pues, si se le puede decir hermana, que ella se quitaba el maquillaje para ir al culto, pero cuando salía del culto se iba para el baño de la misma iglesia, se pintaba la cara, se colocaba su maquillaje, se quitaba su falda, se ponía su pantalón y se iba. Hasta que la vieron y no la volvieron a dejar entrar. Entonces, mis hermanos, no excluyamos a las personas, porque hoy en día, mis hermanos, pasa como pasaba en ese tiempo. A los fariseos les gustaban esos lugares donde los llamaran maestros, cuando no eran maestros, porque no enseñaban, solamente predicaban, pero no enseñaban, porque ni ellos mismos se enseñaban de lo que predicaban, mis hermanos. Ellos mismos no hacían lo que predicaban. Y dice aquí un texto que saqué, dice rabí. Era un vocablo arameo que se empleaba como título honorífico para designar a los maestros
a los fariseos les gustaba ser reconocidos y respetados como maestros. Otro título honorífico era Abba Padre. Y Jesús les dijo a sus discípulos y a la gente que escuchaba: no llaméis Padre no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Amén. Mis hermanos, no cometamos ese error, como lo hace la iglesia tradicional. Esa religión tradicional que llaman padre. Se atreven a llamar padre a un hombre que anda normal, de pronto hasta en su mismo pecado también. Y Jesús estaba diciendo: no llaméis maestro, no llaméis rabí a uno de sus hermanos, porque todos somos hermanos. Todos, en la cátedra, en la ley, todos somos hermanos. Nadie es más que nadie, mi hermano. Y esto me llevaba a algo, lo voy a hablar a título personal, no porque lo vi en la palabra, no porque lo aprendí de algún predicador, pero esto me llevaba anoche a ver algo muy importante. Cuando la palabra habla de que Jesús dejó los dones ministeriales, el de apóstol, el de profeta, el de pastor, el de maestro y el de evangelista. Entonces yo le decía: Señor, pero entonces, ¿por qué la palabra nos está hablando de esos dones ministeriales? ¿Cierto? ¿Por qué, pues, si usted está diciendo acá que no llamemos a nadie maestro, ni a nadie le digamos padre, ¿por qué entonces la palabra nos muestra que usted dejó dones? Y el Señor me ponía: es que cuando yo deje esos dones ministeriales es para que no te digan apóstol, ni te engrandezcas cuando alguien te diga apóstol. Yo tengo que empinarme para verme grande, mi hermano, ¿cierto? Ni así. Gracias, mi hermano. El Señor me ponía en mi corazón y me decía: funcione como apóstol. Yo te dejo el don. Yo te dejo el don de apóstol, pero es para que funcione como apóstol. ¿Y qué es un apóstol? La palabra apóstol bíblicamente es mensajero de Dios. O sea, ¿qué hacía Pablo? Si usted ve en las cartas de Pablo, Pablo colocaba: Pablo, apóstol de Jesucristo, mensajero, ¿cierto? Siempre colocaba mensajero. Él era un mensajero de Dios. Él era un apóstol. Él donde iba a predicar la palabra, iba a abrir iglesias, o si llegaba a una congregación, a una sinagoga en ese entonces, él iba a ir a predicar la palabra, a enseñar la palabra, porque Pablo tenía los 5 ministerios. Y vemos que el Señor me ponía: actúe como apóstol, pero no para que te digan apóstol, ni para que usted crea que es un apóstol, porque el último apóstol en la tierra fue Pablo. Y él dijo: como abortivo fui escogido. Como abortivo, el último apóstol en la tierra fue el apóstol Pablo. Entonces, porque en el estudio, o en lo que me gustaba leer, decía: porque es que cuando usted está hablando, le está diciendo a alguien apóstol, lo está colocando tan arriba, mi hermano, tan arriba, que muchas veces las personas les da miedo a arrimársele, porque no, es que apóstol, ¿cierto? Ven un nombre, ven un peso en esa persona tan alto que creen que no pueden llegar a él. Y así mismo se va a sentir esa misma persona. Se siente tan alto que cree que ninguno lo va a alcanzar y que ninguno se le puede medir a su estatura. Un día, estudiando
con un varón de Dios porque sabe mucho. Mi pastor Arturo lo conoce también. No voy a decir el nombre para no, de pronto, no dañar corazones. Pero llegamos a ese lugar a estudiar con otro hermano y yo estoy acostumbrado a decirles pastor, pastor, y me dio por decirle pastor. Ya estábamos los tres solos nomás, él y mi amigo, mi hermano pues en Cristo y yo. Y pastor, ay, un momentico, no me digan pastor, díganme apóstol, porque creo que me lo he ganado, porque creo que esto, porque creo que lo otro. Se me cayó el carriel. Lastimosamente es un hombre letrado, es un hombre que sabe, es un hombre que le aprendí mucho en la palabra, pero no me gustó esa vanagloria. Y lo mismo colocaba el Señor en mi corazón con el profeta. Es que yo lo estoy llamando a usted como profeta de las naciones, pero no se crea profeta. Usted va a profetizar la palabra de Dios. Esta es la profecía verdadera. Esto te hace profeta porque usted va a hablar la palabra, va a profesar la palabra, va a llevar la palabra de Dios. Lo mismo con el maestro. Mis hermanos, ese título de maestro es para que nosotros enseñemos la palabra. Para que nosotros enseñemos. Hermano, si usted lee la palabra, si ustedes se acostumbran a leer la palabra, se aprende la palabra, el día que llegue la hermana o el hermano a que le enseñe la palabra, usted va a ser como un maestro para él, porque le va a enseñar la palabra que el Espíritu Santo le enseñó a usted. Amén. Entonces, lo mismo como el evangelista. El evangelista es porque el Señor lo está llevando a evangelizar a las naciones, mis hermanos. Somos evangelistas porque vamos a evangelizar, a llevar el evangelio de Dios a todo pueblo y a toda nación. Entonces, ojo con los títulos, porque eso era lo que les gustaba a los fariseos, que le dieran títulos, que le pusieran títulos, maestros, pastores, evangelistas, rabinos, doctos, ¿cierto? Porque les gustaba que le dijeran doctores de la ley. Tremendo, mis hermanos, tremendo, porque cuando nosotros, es tremendo, mis hermanos, dice la palabra, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Todos vosotros, dice la palabra, o el texto que estoy leyendo, todos vosotros sois hermanos, dice el verso 8. Todos vosotros sois hermanos, creyentes en Cristo, todos somos iguales. Mis hermanos, aquí no hay nadie para Cristo Jesús, para Dios, no hay nadie más de alto nivel que otro. Para Dios todos somos iguales. Somos hermanos. Hermanos, que hoy nos colocaron el título de pastor, pero tenemos que hacer valer ese título. Y como pastor tenemos que cuidar las ovejas, porque ese es el verdadero pastor, el que cuida sus ovejas. No el pastor mentiroso, el pastor asalariado, que cuando ve al lobo huye, ¿cierto? Huye y deja sus ovejas en manos del lobo. Entonces, aquí nos queda algo, mis hermanos, una enseñanza, porque me dejó esta enseñanza, aunque un día lo había leído, no lo había comprendido de tal manera como el Señor me lo mostró ayer. Hoy pueden haber títulos, pero que esos títulos, mis hermanos, no nos levanten del piso, porque eso estaba pasando con los fariseos. Y ya para terminar, vamos a mirar
en el punto 3, el ejemplo que Jesús les dio a cada uno de ellos en grandeza de servicio. Dice el verso 11 y el verso 12: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es tremendo, mis hermanos, cuando miramos todo el texto completo, desde el verso 1 hasta el verso 12, vemos como Jesús estaba queriendo decirle a la gente: abran los ojos. Abran los ojos, porque los líderes que ustedes tienen hoy no son sino una mentira, porque son líderes que no hacen conforme a la palabra, sino que son líderes que quieren vivir de la manera que ellos quieren vivir. Son líderes que hoy viven a sus antojos, a sus gustos. Son líderes, mis hermanos, que hoy quieren llamar al pueblo, pero no para que ese pueblo venga a Dios, sino para que ese pueblo venga a ellos. Los haga ídolos a ellos, los haga dioses a ellos. Eso estaba pasando con los fariseos. Y Jesús les estaba mostrando, pero también les estaba mostrando, mis hermanos, algo muy tremendo. Y lo veíamos desde el verso 8, que Él les decía: pero ustedes no sean así. A ellos les gusta que los llamen maestros, que los llamen apóstoles, que los llamen doctor, ¿cierto? Pero ustedes no sean así. Ustedes, entre ustedes mismos, díganse hermanos. No se enaltezca, porque si usted se enaltece, va a ser humillado. Termina diciendo nuestro Señor Jesucristo: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mi hermano, usted quiere verse arriba. Usted quiere que los demás lo vean arriba y que en el cielo lo vean como el primero. Sírvale a todos. Amén. Sírvale a la iglesia. Privilegio. Sírvale. Por eso lo decía al principio: qué privilegio es pararnos en este lugar, pero no para vanagloriarnos, no para que nos miren. Uy, el pastor César, el pastor Jorge, el pastor Arturo, la pastora. No. Somos llamados a servirle a la gente. Ese es el primer lugar que nos ganamos en Cristo Jesús, sirviéndole a la gente. Porque Cristo vino para servirle a la gente. Cristo vino fue a hacer la obra social en la tierra. Vino a mostrar a Dios. Vino a predicar a Dios, la palabra de Dios. Pero vino también a darle pan al hambriento, a ayudar al enfermo a sanar al quebrantado de corazón, dice la palabra, a liberar al cautivo, mi hermano. Entonces nosotros nos fuimos llamados para vivir de pachá. Nosotros nos fuimos llamados para ganarnos un reino comiendo arepita con queso. El que quiera ser mayor, sirva a los demás, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que dice la palabra y nos muestra este texto que no es fácil comprender las palabras de Jesús en la relación con la grandeza, ya que para nuestro entender, el que es servido y tiene a los demás bajo sus órdenes es el grande o el jefe, ¿cierto? Pero eso ¿dónde sucede? En el mundo. El que tiene diners, el que tiene la money grande, en abundancia, en el mundo, a ese es el que le gusta que todo el mundo le lave los pies, le corte las uñas, lo peine, lo apachuche y le dé de comer. Porque inútil se vuelve el que tiene plata y no conoce de Cristo.
porque les gusta todo a sus anchas. Mis hermanos, es tremendo, porque cuando nosotros pensábamos, o al menos yo cuando estaba en el mundo, yo pensaba que si yo me ganaba el baloto, iba a ser el reconocido en el pueblo. Por eso Dios no me dio el baloto. ¿Ah? Porque Dios sabía que yo iba a ser otra clase, o iba a tener otra clase de reconocimiento. El de servidor de Cristo. El de servidor de Jesucristo, mi hermano. Y eso debemos de ser todos. Ese es el anhelo que debemos tener todos. Servirle a Cristo, servirle al pueblo. Eso es amar. Eso es el verdadero amor. Cuando usted le sirve sin condiciones, incondicionalmente, usted le ayuda a alguien, eso es amor. Jesucristo lo mostró. Jesucristo en eso mostró el amor, en que vino a salvarnos, en que vino a ayudarnos, en que vino a servirnos, porque la salvación que Él nos dio fue por gracia, no fue porque no la merecíamos, mis hermanos. Y es tremendo, porque sigue diciendo, pero el reino de Dios, la grandeza consiste en servir a los demás, en hacer humilde y darse a los demás. La manera de ser grande que enseñó Jesús a sus discípulos es diferente a nuestra lógica y a las prácticas más habituales de este mundo. Tremendo, porque seguimos viendo, para terminar, en Mateo capítulo 20, en Marcos capítulo 10, verso 42 al 44. Dice la palabra: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Todo esto, mis hermanos, ya para terminar, todo esto me llevaba a algo muy tremendo. Y quiero que todos leamos ese versículo. Mateo capítulo 23. Verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Tremendo. Porque todas esas prácticas de los fariseos, de los saduceos, y de toda esa religión organizada, todas esas prácticas no los está dejando entrar al cielo. Pero tampoco ellos están dejando entrar a los que los siguen. Por eso, mis hermanos, tenemos que poner mucha atención. ¿A quién estamos escuchando? Dale por allá, manito, dale por allá. ¿A quién nos está hablando? ¿De qué palabra nos está hablando? Por eso, mis hermanos, no dejen de leer la palabra. No dejen de pedir entendimiento en la palabra. No dejen de pedir discernimiento de la palabra. Porque Dios la da. Para que cuando venga aquel hombre
o aquella mujer a ser como esos líderes, como esos fariseos y esos saduceos, usted pueda decir: mentiroso, mentiroso el diablo que quiere arrebatar mi alma, y salga y váyase. Porque si nosotros le abrimos la puerta al enemigo a través de esas personas que hoy nos inducen a hablarnos mentiras, aún con la palabra, porque si nosotros vemos, mis hermanos, los fariseos tenían la Torá, los fariseos tenían el Antiguo Testamento, los fariseos hablaban de Dios, los fariseos hablaban de lo que los profetas anunciaron, pero llevaban mentira. Y ellos tenían el cielo cerrado, pero también le habían cerrado el cielo a todos sus seguidores, mis hermanos. Entonces la invitación de este día de hoy es que verdaderamente seamos los que hoy ejercemos este reconocimiento de líderes, de pastores, lo hagamos con benevolencia, lo hagamos de una manera tal que no se agrade el hombre, sino que se agrade Dios. Que sea Dios el que desde el cielo nos esté diciendo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy tenemos que ser líderes de impacto, líderes, mis hermanos, que nos ganemos estas naciones oscuras para la luz admirable, pero llevando la palabra verdadera. No líderes que nos guste el primer lugar, lugares de privilegio, líderes que nos guste todo sin trabajarlo, todo sin esfuerzo. Tenemos que ser líderes, como lo ha hablado la palabra desde el domingo, violentos, porque desde Juan, dice la palabra, desde Juan el Bautista, el reino sufre violencia y lo arrebatan solamente ¿quiénes? Los violentos. Hoy somos nosotros los violentos, los líderes de impacto, mis hermanos. Impactemos al Dios de los cielos. Dios no se admira porque pasamos horas orando, pero cuando nos levantamos de la oración nos vamos a pecar. Dios no se admira porque llevo 20, 30 años trabajando en una iglesia, cuando siempre he sido un pecador delante de Él. Él quiere que verdaderamente seamos líderes de impacto, que impactemos al reino de las tinieblas, destruyendo lo que queda del reino de las tinieblas aquí en la tierra. Amén. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios